Es ciertamente muy importante que todos quienes nos acompañan en esta noble cruzada transformadora en dirección a la luz cuántica fotónica, hagamos una profunda y urgente toma de conciencia. En especial, durante ciertos periodos de interiorización, y en los cuales las multitudes de una forma o de otra buscan regocijarse más en la oración, las plegarias, como en el reforzamiento de la fe. Y aunque todos saben muy bien que cada vez se vuelve más dificultoso llegar a ser una persona íntegra, recogida y peregrínica hacia los lugares históricamente sagrados, lo mismo en donde se pueda sentir un recogimiento y meditación álmica espiritual, para así poder tener un poco más de paz y serenidad, tanto en su psiquis, como también en su corazón. No obstante, es indudable y lamentable que siempre habrán diferentes obstáculos e inconvenientes, llenos de inestabilidades físicas, mentales y emocionales. Porque claramente saben que obteniendo una estabilidad emocional y espiritual, será mucho mejor para llevar una adecuada comunicación y relacionamientos con quienes lo rodean. Lo que viene a indicarnos sobre el gran esmero de lograr un esfuerzo mucho mayor, debido al mismo anhelo de evolución y superación interior. Sin embargo, es evidente que uno de los siniestros objetivos del imperio dominador, como parte de su agenda de ingeniería social terriblemente destructora, luchan para que lo más antes posible, las personas se vuelvan escépticas, antirreligiosas y teófobas. Pues muy bien saben que por medio de la incredulidad ateísta nihilista, sería más fácil para poder gobernarlas, manipularlas y zombinizarlas, en todos los ambientes donde se desenvuelven. Porque es obvio que todos aquellos que creen en una divinidad que está en los cielos, o en el cosmos infinito, amparando y protegiendo a nuestra alma conciencia, es más fácil poder comprender que todos somos una partícula minúscula, y una clara semejanza del mismo creador de este universo. Y como resultado de esa similitud en miniatura, poder dar cabida a su propia fuerza interior, llamada cardias o corazón. Lo que viene a indicarnos que de esta forma, todo lo que la antiluz quiera hacer para dañarlos, va a ser muy difícil que lo puedan conseguir. Ya que ese maravilloso ligamen entre la divinidad y el ser humano siempre ha existido. Y cada día que pasa, con la mayor cantidad de fotones que llegan a la Tierra, todavía a los opositores se les va a dificultar mucho más. Y esto lo explicamos de esta manera, porque mientras más luz cuántica nos llegue desde el universo, también mayor cognición conciencia lograremos obtener. Es por esa razón que la cúpula imperialista del poder global no para de intentar extirpar nuestros principios internos. Porque en el momento que lo consigan hacer, definitivamente estamos llamados a experimentar nuestra total extinción en todos los campos donde vivimos. Con esto queremos explicar por qué es imprescindible que todos nuestros seguidores estén muy enterados, que muchas informaciones que hemos expuesto en varios de nuestros documentales, de una forma o de otra, hayan ido coincidiendo con total exactitud. Tanto así, que similar a un guión perfectamente diseñado, ha convergido en la misma dirección. Y esto lo hemos podido comprobar hace unos meses, tanto con la visita del presidente de Israel a España,
en esa ansiada búsqueda de secesión, la cual con marcada insistencia, se ha intentado aplicar en Cataluña. Así como casualmente también, en el final del año 2017, con el reconocimiento ilegal de Estados Unidos, el cual unilateralmente, dictaminó que Jerusalén se convierta en la capital de Israel. Y lo que es aún peor, sin pasar por el proceso jurídico y legal de todas las naciones del planeta, las cuales, como es normal, se llevan a cabo en una asamblea general dentro de la misma ONU, ya que para eso fue creada por la mayoría de las naciones del mundo. Con esto se corrobora que quien nos gobierna de forma totalitarista, es el mismo imperio sionista angloamericano, secundado en la sombra por una aparente y silenciosa Unión Europea. Entonces, si este es el plan que la élite está ejecutando opresivamente, también con plena claridad podemos darnos cuenta que el objetivo, ya no es crear un masivo asentamiento judío en la Franja de Gaza, como lo estaban haciendo, para disminuir más a la sufrida población de Palestina, sino el fin, es hacer un genocidio hacia todo el pueblo palestino, como lo están aplicando, abusiva y cruelmente, en sus mismas tierras. Y lo que es todavía más perverso, hasta intentar llegar a generar levantamientos, que los conduzcan a una mayor presión, como a un claro exterminio racial. Por eso, la mayoría de los países árabes, se pronunciaron indignadamente en contra de esta abusiva medida, hecha por el opresivo e invasor imperio, sionista Illuminati fascista dominador. Mientras los lobistas y el establishment, con gran arbitrariedad, no se han detenido en seguir dañando a la humanidad, de una o de otra manera. Y lógicamente, tanto los países árabes, como en toda la amplia región de Oriente Medio, perciben que la situación global, sería crear una contienda bélica de proporciones ilimitadas, en muchos países de esa enorme zona, e inclusive, por todo el planeta en general. Entonces, si es así, podremos darnos cuenta cabal, que algo grave se aproxima. Mientras las gentes, como siempre, se desinteresan de todo.
Asimismo, y este aspecto es fundamental explicar, y es que todo lo relacionado a Jerusalén, la ciudad más sagrada de las tres religiones, y con un mayor reconocimiento en el mundo entero, y dentro de las cuales se encuentran unas antiguas tradiciones, y estas con marcada fe, siguieron por un lado los hebreos, judaicos, y semitas de siglos pasados. Particularmente, todos los que pertenecen al pueblo originario, llamado hebraicos semíticos sefarditas. Así como igualmente, siempre ha sido un lugar de culto y creencias, para la gran mayoría de las naciones musulmanas. Lo mismo que también, para la ortodoxia y pureza del antiguo y auténtico cristianismo. Y dentro de las cuales, cada una de las tres religiones antiguas, tienen su lugar de oración, recogimiento, y una devoción mística religiosa, que ha sido siempre muy respetada por todos. Por eso en realidad es muy importante decir, que cada una de ellas, tienen sus bases sólidas milenarias. Y esto notoriamente se puede ver, por un lado, con los practicantes católicos y cristianos ortodoxos, y en la cual, su fe está cimentada en la vida, pasión, muerte, y resurrección de Cristo. De igual manera, también se encuentra el numeroso credo musulmán, los cuales en Jerusalén, son devotos fieles de la mezquita Al-Aqsa, y la cúpula de la roca. Lugar donde se dice que el patriarca Abraham, pasó su prueba de fe. Así como también, donde se cree que el profeta Mahoma ascendió a los cielos. En cambio, para los judíos, es donde honran el muro de los lamentos, o parte del templo que mandó construir en su época, el rey Salomón. Es por ese motivo, que se dice que Jerusalén, es el centro religioso más poderoso, que integra a las tres religiones juntas. Y por esa causa es llamada la Tierra Santa. En este caso diríamos, de manera muy patente, que han sido unas tierras sagradas para cristianos católicos y ortodoxos, judíos sefardíes, e islamistas musulmanes. Pero ¿habrá alguna razón concreta, del por qué queremos referirnos sobre estas tres religiones específicamente? ¿Será que es solo para un conocimiento general en materia puramente mística religiosa? ¿O existirá, aparte de estas básicas referencias, algún plan nefasto y sombrío del imperio, que se ignora en su totalidad? En verdad, lo mencionamos de esta forma porque las tres religiones, aunque hubieron muchas oposiciones, al final supieron conciliarse, y convivir de cerca por mucho tiempo. Y aunque cada una tiene su propia tradición religiosa, igualmente han podido respetarse, sin crear conflictos entre ellas. Sin embargo, como siempre sucede en la larga historia de este planeta, tremendamente sufrido y manipulado por el imperio en todos los campos, ha sido sin lugar a dudas, un lugar idóneo para que las fuerzas oscuras se puedan infiltrar, e intenten dañar todo lo que signifique una fe sólida y positiva. Así como todo cuanto sirva de guía, y que encamine a las gentes para tener una cierta fidelidad a los principios espirituales y divinos. Del mismo modo, y esto también es muy importante explicar, y es que no todos son practicantes, sino muchos son solo creyentes.
Sin embargo, de igual manera, para las oscuridades no importa a cuál religión millones de devotos profesen o crean. Sino en este caso, el objetivo es afectar hasta su consumación, como lo hicieron hace miles de años las entidades de los infiernos, con los fieles creyentes del cristianismo puro. Es por ese motivo, que aparte de hacer de Jerusalén, la nueva capital del imperio angloamericano, también es una buena oportunidad, para aprovecharse de fechas concretas. Para así poder crear más divisiones y conflictos de tipo religioso. Si no, no habría tanta casualidad, que todo acabe coincidiendo con tanta exactitud. Ya sea, tanto para las fechas de la Natividad de Cristo, como para la Cuaresma judía, o la Semana Santa católica cristiana. Como que los poderes de las oscuridades, con el fin de tapar sus fraudes y corrupciones, buscan aprovecharse de las energías que se generan en esos lugares santos. Asimismo, y esto ya lo señalamos con claridad, que las innúmeras energías que llegan masivamente a la Tierra generan un campo vibracional muy poderoso, tanto a nivel cósmico, como también de conexión mística, espiritual, y de una frecuencia psicológica transformadora. Y es evidente que con el pasar de los años, estas energías que brotan de esa fuente de luz, muy pocos las supieron canalizar positivamente. Al contrario, han sido dirigidas de forma abusiva y negativa. Y esto, claramente lo vemos, con los nuevos conflictos que se están dando en Jerusalén, la cual el imperio ha determinado, que se convierta en la nueva capital de Israel. Con estos hechos, es sin lugar a dudas,
la muestra de un nuevo brote de violencia, y lo que es peor, sin saber cuáles serían los graves resultados. Ya que esa zona de Israel, y particularmente la Ciudad Santa, tiene un campo de energías muy potentes. Es por esa causa, que siempre Jerusalén fue un motivo de serios conflictos. Inclusive mucho antes del nacimiento de Cristo. Con esto queremos decir, que los mismos nibiruanos Illuminati sionistas, y su gran imperio, con el paso del tiempo, pudieron acceder a ese centro de altas energías lumínicas existentes. Y como es habitual en ellos, así como igualmente, con ese descaro y abuso que siempre les caracteriza, fue como bajo muchos pretextos y argumentos, que en absoluto se sostienen, lo que hicieron, fue generar un cambio de energías, y utilizaron innumerables guerras, para luego poder tomar posesión, de esas tierras sagradas y milenarias de Israel. Todo con el fin, de apoderarse con ese disfraz de judíos verdaderos. Y a su vez mostrando, que esos territorios sagrados les pertenecen. Sin embargo, como las gentes viven en la total ignorancia, la realidad, es que se trataba de unos impostores perfectamente camuflados, con el fin de generar un cambio de frecuencias. Puesto que estos eran descendientes, de unos seres oscuros que llegaron al Cáucaso. Y muchos de ellos se llamaron, Askenazis. Los cuales nada tienen que ver con los auténticos judíos sefardíes. Ya que una cosa es el legítimo judaísmo, y otro muy distinto el sionismo. Lo que viene a confundir a millones de profesantes inconscientes. Que abundan por todos lados. Recordemos que la confusión y el enredo, han sido parte de sus programas de operaciones psicológicas, del imperio avasallador hacia naciones soberanas. Y aprovechándose del desconcierto, con enorme ventajismo, se han sostenido siempre, para dominar a las ingenuas masas. Definitivamente, si es así, es como se podrá comprender mejor el motivo. Que después de la guerra del día 6 de junio de 1967. Es decir, un número cabalístico muy de acuerdo a su religión satánica, con el 666 bien disimulado, en esas fechas fatídicas, fue como el imperio sionista cabalista, volvió a hacer sus guerras, en contra de los pueblos vecinos. Para así apoderarse de esas increíbles y magnetizadas tierras. Aunque ya entre 1948 y 1949, con las contiendas entre árabes y judíos askenazis, la ciudad milenaria quedó dividida en dos partes. Con esto podemos entender mejor, que el objetivo del imperio avasallador, era quedarse no únicamente con Jerusalén, sino también con todo el territorio israelita. Así de esa forma, es como los usurpadores extrajeron toda esa energía lumínica, la cual es altamente magnetizada. Y sin ningún inconveniente, poder utilizarla para el propio provecho de los varios askenazis, camuflados de judíos genuinos. Con esto se comprenderá que Jerusalén, aparte de ser una ciudad inmersa de guerras, es como la misma Biblia lo menciona claramente. Es la ciudad, que representa la base de grandes conocimientos muy ancestrales. Y este aspecto, sería muy importante no subestimar. Como muchos, movidos únicamente por un desconocimiento turístico lo hacen.
Entonces, si es de esta manera, veremos que la realidad vigente es que se está atentando en contra de los principios más íntimos y sagrados que lleva en su interior todo ser humano. Lo que vendría a demostrarnos que el imperio algo terrible prepara, detrás de las tenebrosas sombras que no duermen, y como es normal en ellos, siempre confabulan, para luego invadir y destruir. Y esto lo podemos ya detectar, en esas tramas de control regional, en las cuales quieren también incluir a otros países de la región, en particular, al mismo Irán, Siria, y el Líbano. Mientras de paso intentan involucrar a todos sus vecinos, para que de esta forma, su plan destructor se extienda sin ningún inconveniente, en la enorme zona de Oriente Medio. Pero además de estos graves peligros, que acecha el abusivo imperio a muchos pueblos, y que al final, lo más probable es que también se expanda por todo Occidente. Igualmente hay que exponer, que hechos de tal magnitud, han sido increíblemente impensables para los millones de creyentes, que este claro abuso ocurra. Porque aparte de esas asombrosas guerras tiránicas y genocidas, también se estaría cercenando directamente su fe. Y actos de esta proporción, es lo que fue acabando con una infinidad de templos por el denominado Estado Islámico, para así bajo el silencio de los gobiernos, intentar acabar con muchas iglesias de varias religiones. Y esto que está aconteciendo, es para que la ciudad más antigua de la fe, Jerusalén, se termine convirtiendo en la capital imperial de los sionistas cabalistas Illuminati. Pero si este oscuro objetivo no se lograra conseguir, sería para ellos muy fácil llevar a cabo lo que está escrito en la misma Biblia. Recordemos que el sionismo Illuminati tiene una agenda bastante tenebrosa. Es por esa causa que debemos ser más cautos y profundos en nuestros análisis. Porque solo gracias a esos principios psicológicos y espirituales, es como muchas cosas que nos ocultan, con plena claridad, lo verificaremos. Pero para ello, debemos utilizar un amplio criterio e inteligencia. Entonces podremos descubrir toda esa enorme farsa, como muchos más conscientes también lo expresan.
Pero no solamente. Los objetivos del absolutista imperio es intentar por todos los medios posibles e imposibles exterminar a todos los honestos creyentes y practicantes de la fe que anhelan dirigirse a la luz del Creador del universo. Sino también, el fin es como ya lo hemos indicado en varios documentales. Su objetivo es enviciarnos y degenerar en todo lo máximo a la población mundial. Porque ellos saben perfectamente que solo de esa manera obtendrían la fórmula más adecuada para gobernarnos, sin topes ni inconvenientes. Y esto lo estamos indicando, debido a que existe una intrínseca correlación entre la decadencia del Imperio Romano y el imperio que actualmente todavía nos malgobierna. Es por esa razón que con plena claridad siempre se ha sabido que todos los caminos del gran Imperio Romano antes conducían directamente a Roma. Pero ahora se dirigen a Washington. Es decir, prácticamente todo es muy similar. La única diferencia radica en que la caída del Imperio Romano de Occidente fue hace aproximadamente unos 15 siglos atrás. En cambio, el actual imperio sionista angloamericano, aunque todavía se sostiene, sin embargo, por lo visto, se encuentra en una evidente postrimería u ocaso inevitable. Por eso se pueden ver tantas aberraciones, abusos y calamidades por todo el mundo, que los une a ambos entre sí. Pero ¿habrá alguna causa más profunda que nos lleve a hacer esa similitud, tan casi idéntica entre estos dos famosos imperios, que nos han gobernado y todavía lo siguen haciendo? Por lo que vemos, hay muchas cosas en común, y esto lo podemos percibir en ese extraño paralelismo, donde se dice que cuando se fundó la ciudad de Washington, los padres fundadores la llamaron a la nueva capital de Estados Unidos, también con el nombre de la Nueva Roma. Lo mismo que igualmente, el hecho que fuera establecida o fundada, muy cerca del río Potomac. ¿Será que Washington fue creada para recordar al río Tíber, que rodeaba y todavía lo hace, desde la antigua Roma hasta ahora? ¿Y cuál es la causa? Que también la capital de Estados Unidos fuera fundada sobre 7 colinas, como la antigua Roma, y sobre el Capitolio. Tendrá una causa relacionada a esa connotación latina de la palabra capo, o caput, que significa cabeza o jefe. Es indudable que la analogía es prácticamente igual. Solo se podrían diferenciar en los distintos avances dentro del campo armamentístico y militar. Lo mismo que en descarríos más sofisticados, en una tecnología muy avanzada. Así como igualmente, en la ciencia, y en otros aspectos más, de acuerdo a nuestra época decadente. Sin embargo, lo que en realidad nos interesa resaltar, lo vemos en la semejanza tanto de vicios, maldades, y una infinidad de degeneraciones de la peor especie. Lo mismo que hechos, también inimaginables para una persona normal. Con esto claramente se podría decir que los 7 famosos pecados capitales, y muchas otras más transgresiones, estuvieron y todavía se encuentran en nuestra cotidianidad diaria. Además de una infinidad de abusos de poder, asesinatos impunes, violaciones, pedofilia, los cuales están muy bien amparados en la sombra, por un satanismo de la peor barbarie. Quizás por esa razón, con claridad se ha expuesto que la Casa Blanca fue exorcizada por la actual primera dama de Estados Unidos,
para quitar unas entidades demoníacas que allí existían. Y esto es muy similar a los satanistas, brujos, magos y hechiceros, que existieron haciendo sus malignos aquelarres y embrujos nigrománticos, en el antiguo imperio romano nigromante. ¿Será que toda esta forma de hechizos, y maléficas nigromancias, tanto de nuestra época moderna, como de la antigua Roma, también además, estaban asistidos por un satanismo puro? Así como a su vez, acompañado de pedofilia, canibalismo, y crueles asesinatos de niños, los cuales se han visto a través de los tiempos. Pero no solo eso, forma parte de su gran parecido, sino también, una cantidad de atropellos en contra de la ciudadanía. Y muchas impiedades más. Es lo que igualmente los vuelve muy similar en perversidad, derroche, vicios e ignominia. Todo eso y mucho más, es lo que hemos heredado desde el pervertido, cruel e injusto imperio romano, en particular, en su época de decadencia de todos los valores humanos y espirituales. Asimismo, dentro de esos sombríos mundos tan conectados entre sí, donde resalta una depravación y manifiesto libertinaje,
en ambos imperios dominadores. También los podemos ver muy semejantes, en los mismos actores del teatro, o de los circos romanos, los cuales muestran unos comportamientos, increíblemente afines entre sí. Lo mismo que igualmente, los ridículos y caricaturescos entretenedores, los showmen, bufones, comediantes, titiriteros y payasos actuales, y los de aquella degenerada época, que lo único que hicieron, y todavía lo siguen haciendo, es aparentemente distraer y divertir a las masas. No obstante, el objetivo es aprovecharse de la buena fe de la gente incauta, mientras simultáneamente, van poniendo el veneno de las drogas en sus copas. O si no, invadiendo naciones inocentes de forma implacable, por todo el mundo. ¿Y qué podemos decir sobre el incesante abuso de poder que siempre reinó en los antiguos imperios? Y en los cuales, para nada se respetaba a nadie. Lo mismo que ahora acontece con esa autocracia tiránica, que lo único que hace para asustar, es mostrar su fuerza, mientras arbitrariamente no respeta a nadie. ¿Y qué diremos sobre la extendida avaricia, la crueldad, los adulterios, los incestos entre familias? ¿Será que solamente estos desenfrenos degradantes fueron del pasado? ¿O también están muy activos en esta época, pervertida y decadente? ¿O en definitiva, nuestra actual civilización está llamada para seguir los mismos pasos, con una decrepitud total, mientras millones de inocentes van muriendo por todos lados? Pero no solo eso se puede ver, igualmente, y lo que es más increíble, se encuentra presente en sus cruentas luchas greco-romanas, o gladiadores de enormes coliseos, o incluso matándose despiadadamente, solo para satisfacción de emperadores, senadores, y patricios, junto al enardecido pueblo, sedientos de sangre de aquellas maleadas épocas. Y esto es visiblemente idéntico a lo que actualmente podemos ver en las luchas que se llevan a cabo en muchos aparentes y simulados deportes. Empero en realidad, se trata de una carnicería para la satisfacción del gran público, que quieren ver más dolor y sangre, muy similar a lo acontecido entre los romanos antiguos. Sin embargo, no únicamente vemos las aberraciones en esos mal llamados disque entretenimientos, y en donde con imparable crueldad se matan unos a otros por un poco de dinero y un placer furioso y arrollador, sino también se ha vuelto más observable dentro de los megaconciertos, en los cuales los concertistas totalmente enloquecidos y embriagados por las drogas, sin tope alguno, encarnan junto al gran público, los cuales también están plenamente hipnotizados y fascinados ante el gigantesco espectáculo tentador, con unas enardecidas multitudes. Entonces, desbordados por una sorprendente fascinación imparable, es como participan de una variedad de rituales satánicos, muy fogosos y de la peor especie. Y es precisamente en este crucial momento infernal, donde la masa de gente, plenamente llena por un estado seductor y hechizante, tipo MK Ultra, y dentro del cual encierra una engañosa embriaguez, un embrujo terriblemente mordaz y altamente peligroso,
Es como al final alcanzan un trance profundo, mientras a la par, van encarnando también a esas energías diabólicas en todos sus cuerpos físicos. Para así posteriormente, pueda ser intercambiada con todos. Pero siempre acompañando un hechizo, que los va consumiendo hasta su perdición, e incluso como se ha visto muchas veces, hasta su propia muerte. Pero ¿será que habrá un alto a tanta degeneración? De todos los principios humanos, éticos, morales y espirituales. ¿O definitivamente tiene que haber un poder superior legislador, cósmico divinal, que ponga a la pervertida humanidad en su sitio? Como sucedió con otros antiguos pueblos, que al final debido a tantos vicios y degeneraciones, fueron arrasados en su totalidad. Es evidente que nos encontramos en una época marchita sin igual. Y por lo visto, en absoluto se ve que haya un mejoramiento en ningún campo. Lo que viene a indicarnos que la única solución que ponga remedio a esta escalada de perversión son los continuos avisos que nos está dando la misma Tierra, con una infinidad de catástrofes que se acentúan por doquier. No obstante, aunque es de este modo, las multitudes no lo ven como un mensaje que nos da el planeta, con enormes estremecimientos por todos lados, sino al contrario, acaba siendo tomado como algo pasajero e intrascendente. Y esto fue exactamente lo mismo que aconteció con la antigua Roma, la cual únicamente se volvió más respetuosa a los valores humanos y divinales, cuando se vio totalmente desprotegida y muy afectada. Y esta delicada situación, por lo visto, es lo que acontecerá con esta humanidad, ya que solo dejará de seguir con sus vicios y aberraciones, cuando se vea al borde de una catástrofe sin precedentes, a nivel global.
Asimismo, hay que decir que todas estas depravaciones, aunque son muy difíciles de asimilar, para quienes viven una vida normal y correcta, con total certeza, llevan mucha similitud a todo lo que hacían dentro del Imperio Romano, en sus pervertidas fiestas o bacanales. Y en donde siempre les dieron rienda suelta a sus peores demonios. Que muchos millones, tanto del pasado como del presente, como si fuera algo normal, los tienen muy activos. Es por esa causa que relacionamos el decadente Imperio Romano con el actual Imperio sionista angloamericano. Y aunque muchos que se encuentran atrapados por ciertos conceptos o ideales no quieran tener una contrastación de los innúmeros hechos que vivimos, solamente es suficiente tener una información histórica y actual sobre lo que exponemos, y tendrán las respuestas, con una mayor evidencia y una total claridad. Porque no existe algo más clarificante que los hechos históricos, para poder confirmar que todo lo que aquí explicamos es plenamente verdadero. ¿Y qué podemos decir sobre la espantosa esclavitud y ese total sometimiento despótico y tiránico que tanto se dio en la antigua Roma, y también continúa existiendo en nuestra decadente época moderna? ¿Será que esta decrepitud seguirá produciéndose, aunque muchos estén convencidos que estamos en una era más evolutiva y de un mayor mejoramiento social? Es más que obvio que solo los hechos hablan por sí mismos. Si no, no existirían tantas guerras, rivalidades, conflictos, salvajismos y atrocidades por todo el planeta. Y esto aquí expuesto, ya desde la época de los genocidas Hitler y Mussolini. Las dictaduras y el horror despiadado de aquellos años fue igualmente muy parecida a la Roma invasora y decadente. Por eso es que quemaban en las mismas ciudades a miles de personas inocentes, por el solo hecho de seguir unas enseñanzas trascendentales, así como una fe pura y de corazón. Con estas inhumanas crueldades, es muy fácil comparar cómo fue un imperio que pereció por tanta degeneración y crueldad, con otro que está siguiendo los mismos pasos. Pero no solo en muchas perdiciones son semejantes, sino también, una parte de su arquitectura, supieron copiarla muy parecida a esas épocas antiguas greco-romanas. Y tal vez por ese motivo de fuerte analogía, el imperio actual ha querido conservar las cuadrigas romanas, bien colocadas en puntos muy visibles, para así demostrar su poderío abiertamente. Mientras las multitudes, como están muy adormecidas, no se percatan de esos mensajes subliminales. Lo que viene a indicarnos que el imperio ya estaba encaminado hasta llegar a la actualidad, con el fin de apoderarse de todo el planeta con vicios y toda clase de desenfrenos. Asimismo, y además de todo esto tan idéntico que ha existido, y todavía continúa aconteciendo de manera muy patente, entre los dos poderosos imperios que nos han gobernado, ¿qué diremos sobre el origen del famoso y memorable Senado romano? ¿Será que siempre siguió los preceptos, el civismo y la corrección, en bien de la ciudadanía de aquella época? ¿O detrás se gestó la corrupción, los complots, los vicios y las peores aberraciones, que hasta nuestros días siguen igual, o incluso hasta peor?
Por lo que sabemos, y muchos pueden testimoniar de forma irrefutable, que la degeneración ha alcanzado los niveles más altos que se conocen en la larga historia de los siglos. Y esto ha sucedido, y todavía sigue igual, no únicamente dentro de los políticos, congresistas, parlamentarios, en la Cámara de los Lores, o con los senadores, sino también, se habla mucho sobre depravaciones, dentro del mismo clero religioso, apostólico romano del Vaticano. Y aunque infinidad de gentes se encuentran enteradas de estos terribles actos, igualmente el imperio sabe que el ser humano es de una psicología bastante débil, y es muy fácil para comprárselo, y utilizarlo a su gusto, como a toda clase de caprichos. No olvidemos, que desde hace muchos siglos, estamos siendo gobernados por unas entidades vestidas de humanos, con un fuerte trastorno de personalidad múltiple. Hablamos de individuos sociópatas y psicópatas, y en donde muchos de ellos, aparte de estar enfermos de la psiquis y el cerebro, los cuales conectan la parte cognitiva y las conductas físicas emotivas. También multitud de ellos son violadores, asesinos, satanistas, pedófilos y caníbales. Y mientras la humanidad no despierte y vea que nuestros guías, ya sean espirituales y políticos, se encuentran en estas deplorables condiciones, nuestro destino es la perdición total de toda nuestra civilización, e incluso, mucho peor a lo acontecido con la Atlántida y la Lemuria.
Es claramente muy evidente, y esto quisiéramos subrayarlo de manera concreta, en este fundamental documental. Y es que las fuerzas oscuras, con el nefasto fin de intentar dañar nuestra estabilidad, tranquilidad y concordia, de manera muy manifiesta, se ve que algo de mucha trascendencia destructiva parece que se aproxima. Mientras las multitudes siguen en sus ocupaciones diarias, como normalmente sucede para poder subsistir. Y esto lo decimos de esta forma, porque la antiluz no duerme. Y siempre está pendiente de cómo hacernos el mayor daño posible, con tal de tenernos enfermos y sometidos a su yugo esclavizador. Por eso es muy probable que diversas sorpresas sean llevadas a la práctica en este 2018. Porque se puede observar que existe una gran prisa en cumplir hechos muy concretos y desastrosos. Y evidentemente, esto se multiplicará, debido a que los fotones luz, cada día que transcurre, se acrecientan más, y definen a cada quien en el lugar que le corresponde. Es por ese motivo, que debemos hacer una mayor toma de conciencia, y luchar por ser personas más positivas. Ya que todos, de una forma o de otra, estamos involucrados ante un grave problema, que se acentúa imparablemente. Y en este caso, la única solución es hacer de contrapeso, para que la luz que todos emitimos a nivel interno, pueda neutralizar a las tenebrosas oscuridades, las cuales transmite el pavoroso imperio opresor, para quitarnos la paz, la armonía y la concordia, que tanto necesitamos para vivir. Pero ¿será que habrá una causa mayor de procurar crear una enorme inestabilidad en el planeta, independientemente de que el tiempo se les acorta, para poder rendir cuentas con la divinidad? Y dentro de esa clara fluctuante inseguridad, está el provocador hecho de intentar destruir la famosa mezquita musulmana, de la cúpula de la roca, para, según ellos, poder erigir otra parte del templo del rey Salomón. O tal vez, querrán hacerlo coincidir con diversos aniversarios, que han quedado registrados en la historia, y los cuales quieren ser recordados como fechas muy puntuales. ¿O cuál es el fin siniestro que nos quieren mostrar? Según lo podemos concebir, parecería que existe una situación demasiado coincidente, y dentro de la cual se encuentran encerradas específicas conmemoraciones calamitosas y hechos desastrosos. Y lo que es aún peor, parece que estos fueron buscados, con el único fin de hacerlos resaltar de muchas formas, en este peculiar y significativo año de 2018. Y sí a este terrible problema global, y en el cual, todos nos encontramos plenamente comprometidos. Porque millones están viviendo terribles inconvenientes de manera directa. Creemos que nuestro deber como seres actuantes, pensantes y sintientes, que mostramos ser realmente solidarios, en absoluto debemos desfallecer, en nuestra labor social, laboral y familiar, de ayudar condescendientemente a los demás. Y para esa consecución, consideramos que lo más adecuado es tomar medidas más inteligentes, y en las cuales resalte una plena lucidez, capacidad e inteligencia, para así evitar caer en lo que muchos por apatía proceden, y es ese poco interés de ser solidarios, como debería ser, en estos crudos momentos que a nivel mundial, millones padecen.
Asimismo, y este aspecto también es muy importante subrayar, y es que además no solo ignoraremos las diversas vicisitudes que se dan en la Tierra, sino de igual modo, lo que está pasando en el mismo cosmos. Con esa infinidad de acontecimientos extraplanetarios, que desde el mismo inicio de este 2018, se están claramente manifestando. Y dentro de estos inusuales hechos, podemos percibir muchos fenómenos lunares, eclipses solares, conjunciones astronómicas, meteoritos espaciales. ¿Qué es lo que nos espera en este incierto y crucial año del 2018? El cual, como ya lo hemos visto, también millones de gentes acaban siendo influenciadas y absorbidas por una enormidad de delicados problemas neuronales y psicosociales. Todo esto es realmente algo que se está volviendo todavía más aterrador, junto a toda clase de conflictos y afecciones psíquicas mentales que se detectan por doquier. Como que un poder mucho más allá a nuestras posibilidades se está dando por todo el planeta, y en millones de personas en general. Con esto podemos comprender que estos crecientes inconvenientes de tipo cósmico, los cuales muchos más, se van sumando de diversas formas. Lo que viene a indicarnos que indudablemente, algo muy poderoso se está detectando tanto en los cielos, como en la tierra. Y aunque muchos, como siempre, impulsados por la marcada ignorancia y ese fuerte nihilismo petrificado, no quieran aceptar que somos altamente influenciados por energías extraplanetarias, es evidente que desconocen que no todo es materia como se cree, sino también existe un poder superior energético vibracional, ya sea este con frecuencias positivas o negativas. En realidad todo es energía, y estas, si son densas, deben ser transformadas para la evolución y mejoramiento de la humanidad entera, así como de igual modo para los mismos cerrados escépticos, quienes de forma inconsciente son aptos para criticar los pasos de los demás. Sin embargo, en sus hechos se detectan los verdaderos resultados de sus inciertas vidas. Es por esa causa de tanta irresponsabilidad, dejadez e inconsciencia, y en la cual resalta una mala intención bastante premeditada, proveniente del imperio usurpador de cuerpos, almas, conciencias, que por donde miremos se acrecienta, tanto dentro de sus vidas, como en el resto de esta civilización, la cual es plenamente manipulada a gusto por la poderosa cleptocracia de siempre. Por eso se ven unos hechos sin precedentes, y en donde nos muestran una infinidad de maniobras que se están llevando a cabo en contra del planeta, con su macabra geoingeniería. Lo mismo que a la par, siguiendo esa malévola ingeniería social, junto a sus mortíferas operaciones psicológicas y neuromórficas. Si no, no estaríamos en estas condiciones tan desfavorables y de tantas crisis, en todas las direcciones donde nos encontremos. Quizás por ese motivo, se están dando tantas calamidades por todo el planeta, incluyendo variados terremotos y muchos volcanes, que intensamente van entrando en erupción, de forma constante y muy peligrosa. Y estos continuos avisos que deja la misma naturaleza, en particular, sobre innumerables volcanes y muchos movimientos sísmicos principalmente, es indudable que viene a recordarnos la terrible destrucción de la antigua Pompeya y Herculano.
en el inicio de la decadencia del Imperio Romano, y en la cual, todos de una manera o de otra, estamos involucrados. Porque por lo visto nuestro planeta, está pasando por un cambio mutador sin precedentes. Y creemos que lo más adecuado, es prepararnos con mucha seriedad y responsabilidad, para lo que está en camino. Recordemos lo expuesto en otros documentales, que no escuchamos, ni tampoco nos dejamos guiar. Tanto por la divinidad,
como también por los seres de mundos evolucionados, los cuales, siguiendo una infinidad de métodos y mensajes, intentaron ayudarnos y concientizarnos sobre los graves peligros que se daban por todas partes. Empero al ver que no estábamos capacitados para percibir ni hacer conciencia, así como tampoco comprender todo lo relacionado a los peligros que nos aguardaban en el futuro, lo que hicieron fue retirarse de escena. Y como siempre lo hacen, respetaron nuestra libre elección de escoger nuestro propio destino desde ese pasado remoto, ya vivido. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de esa antigua causa fallida, que por dejadez y falta de percepción, nos trazamos desde hace muchos siglos? Según la larga historia de las edades, junto a innumerables comportamientos, que con el pasar de los tiempos han sido detalladamente grabados e impresos, dentro del mismo registro akáshico. La respuesta a esa obstinación y fuerte desobediencia, en contra de los designios divinos, es lo que actualmente estamos cosechando por todos lados. Lo que viene a significar que al final, intervino severamente la ley del karma, para hacernos cumplir esas acciones ingratas y desagradables. Y el resultado a esos continuos hechos, es lo que hasta nuestros días, tenemos que pagar con dolor, infelicidad, infortunios, y toda clase de sufrimientos abiertos o secretos. Entonces, si esto es lo que tenemos que pasar en esta época, donde todavía el imperio sin escrúpulos nos sigue gobernando, la única alternativa, para no repetir los mismos errores del pasado, es luchar insistentemente, por despertar nuestra adormecida conciencia luz. Porque un grave problema planetario, de proporciones inimaginables, por lo visto se aproxima vertiginosamente. Y este es el resultado a esa enormidad de restricciones y prohibiciones, persecuciones, e incluso invasiones a pueblos soberanos e inocentes, por todos los lugares. Todo esto y mucho más, forma parte de un imperio, que está pereciendo muy similar a todo lo sucedido con el Imperio Romano. Y en el cual, la humanidad en general, se vio envuelta en los años más oscuros, que han quedado registrados en la larga historia de los siglos. Y si esto actualmente continúa, en esa dirección decadente y aterradora, como con claridad lo podemos ver, es prácticamente inevitable que la situación global vaya a peor, y con efectos jamás pensados e imaginados. Quizás por esa razón, es que el imperio dominador de naciones, tiene mucha necesidad de seguir haciendo guerras, e inverosímiles invasiones a países soberanos. Y lo que es aún más terrible, sin que haya motivos reales, y en los cuales se vean amenazados por nadie. Y es precisamente por eso, que se están quedando solos, sin el apoyo de muchos países, los cuales, empiezan a darse cuenta del gran engaño, y sobre la verdad existente, de un poder plenamente totalitario e imperial. Pues lo único que busca, es seguir provocando a terceros países, para crear ya no solo una guerra regional, encubierta y camuflada, a nivel global en la amplia zona de Oriente Medio,
sino en este caso, sería llevar a cabo una tercera guerra mundial. Abierta y totalmente devastadora, puesto que ese es su objetivo principal, antes de que su poderoso imperio caiga. Esperamos sinceramente, que antes que se dé un holocausto de proporciones ilimitadas, que borre a esta enviciada y decadente civilización moderna, todos quienes nos acompañan con entrega, confianza y asiduidad, puedan prepararse lo más adecuadamente posible. Porque como ya lo hemos indicado en otros documentales, el crono se acorta. Y por nada del mundo, debemos seguir especulando, con el escaso tiempo prestado que nos queda. Recordemos que un enorme influjo e incremento de fotones luz están incesantemente llegando a la Tierra. Y como ya todos sabemos, son los que generan para que haya un aceleramiento del ADN. Y esto indica,
de manera cada vez más tangible, que el despertar es un objetivo primordial a conseguir. Con esto estaríamos exponiendo que la balanza de la justicia cósmica y divinal se inclina, como siempre ha sido, hacia la verdad, y en la cual están aquellos que buscan el despertar de la conciencia luz. Lo que viene a mostrarnos la urgente necesidad de hacer de contrapeso en la ayuda desinteresada a las personas desamparadas, así como también aplicando la urgente eliminación de los egos miasmas por medio de los hechos diarios y la meditación zen y mindfulness. Porque solo de esta forma es como podremos utilizarnos y así ser ayudados para que la divinidad permita que llegue muy pronto la nueva raza fotónica lumínica. Sin embargo, todo depende de lo que haga la humanidad por salir adelante en sus correctos y auténticos propósitos positivos. Por eso, jamás perdamos el rumbo en dirección a la luz de la verdad, la sabiduría, así como el fidedigno amor, sincero y real. Pues esa es nuestra meta. Y esta indudablemente forma parte del universo mismo.